vemos que Daniel tomó medidas drásticas e inclusive habló con un general diciéndole: dígale a mi rey que yo voy a orar a Dios que nos dé tiempo para pedirle la interpretación de su sueño. Era un hombre que oraba todos los días, 3 veces al día, pero él tomó juntamente con estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, para buscar en oración la interpretación del rey Nabucodonosor. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Por qué Dios no se lo reveló antes? ¿Por qué Dios no le mostró antes de que el rey tomara esa decisión tan drástica, por causa de que nadie le había interpretado ni había comprendido el sueño que él había tenido? Son cosas, amados hermanos, que todo hombre, toda mujer de Dios, todo creyente tiene en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que comprender y entender que hay momentos que se necesitan meter profundamente en la oración y en el clamor delante de Dios. Hay oraciones, amados hermanos, para interceder por otros. Hay oraciones donde el Señor dice orar los unos por los otros. Hay oraciones para orar por los gobiernos y por aquellos que están en eminencia. Hay oraciones que son personales. Es el tú a tú con el Señor. Es el que necesitamos, o el que necesita el pueblo de Dios tener todos los días en ese tiempo de intimidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, para ser lleno del poder y del Espíritu Santo, ese aceite, esa unción, ese mover de Dios en todo tiempo. Yo no sé si usted está comprendiendo. Hay un secreto muy profundo en la oración. Y antes de comenzar, hermana Elian y de Martínez, Dios le bendiga, hermana Clara, vamos al libro de Santiago para que comencemos a comprender de lo que voy a hablar, de ese secreto tan profundo. Y voy a estar hablando de ciertas experiencias bíblicas donde alguien tuvo que moverse un poco más allá, gloria a Dios, para orar a Dios, para poder ver el milagro que Dios le había hablado, o que tenía que ver el milagro, gloria a Dios, o orar por un milagro donde Dios no había hablado a la persona. Y a medida que vamos hablando, usted va a ir comprendiendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, de la bendición de orar y de las revelaciones de Dios a través de la oración, y de las sanidades y milagros a través de la oración. Bendiciones, Dios te bendiga. En el libro de Santiago, muy conocido por todos nosotros, el pueblo del Señor, un texto bíblico muy rayado, pero el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra la amamos y la podemos pronunciar todos los días. Todos los días va a ser algo nuevo en nosotros, en nuestras vidas, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, verso 17. Si me ayudan los hermanos que están conectados, les pido que le dé tactar la pantalla a los hermanos de TikTok, le den allí tactar corazoncito, que compartan esta transmisión, que la lleven a otras redes sociales. Igualmente los hermanos de YouTube, gloria a Dios, compartan la transmisión en grupos de Facebook, a compañeros, amigos, WhatsApp, como usted consideren, gloria a Dios, y le dé allí me gusta. Vamos a hacer que esta transmisión se viralice y llegue a muchas más personas en el nombre de Jesús. Amados hermanos, vamos al libro. Hermana Giselva, de Dios te bendiga. Dios te guarde, gloria a Dios. Aquí se me movió la pantalla. Yo no entiendo por qué a veces se me pone, gloria a Dios, este asunto se me oscurece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a... hijo, por favor, muéveme la luz un poquito más hacia acá. Gloria a Dios. Un poquito más hacia adelante. Allí. Gracias. Eunice Castillo, Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, Santiago capítulo 5, verso 17. Si lo puede escribir allí en los comentarios, me estarías ayudando
para motivar a otros para que lo puedan ir escribiendo en su agenda o marcándolo en su Biblia. Santiago capítulo 5 y leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias, Dios mío, Señor, por esta palabra que ha impartido hoy a través del Espíritu Santo para el conocimiento y el crecimiento espiritual de tu pueblo. Padre, que añade bendición, sabiduría, conocimiento. Oh Padre amado, que abunde en nosotros la verdad. Oh Dios mío, Señor, que emite tu palabra, porque cuando conocemos la verdad nos hará libre. Gracias te damos, amado Dios, por cada hermano, cada hermana que se conecta, por sus vidas. Bendíceles, guárdales, protégele en todo tiempo, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ellos, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice nuestra hermana Eunice Castillo García, bendiciones. Hoy en la mañana habló con Hechos capítulo 1 verso 8 y hoy me tocó orar en mi casa de paz. Oré por la hermana Karina y su hijo y el Espíritu Santo los tocó. Lloraron. Dios haga la obra en esa familia. Amén, hermana Eunice. Que el Señor multiplique unción en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor multiplique sabiduría y conocimiento más sobre usted, sobre su congregación, para que esa impartición que se está llevando a través de esa obra se multiplique para la gloria de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, acabamos de leer este pasaje donde Santiago, el hermano de sangre, hijo de José, hijo de María, gloria a Dios, lo que a los católicos no les gusta escuchar. Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, escribe sobre la oración de un hombre muy usado por Dios en el Antiguo Testamento, Elías. Elías, dice la palabra que era hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa sujeto a pasiones como la nuestra? Sujeto a pasiones como la nuestra era como usted y era como yo. Elías, después de haber visto aquel milagro sobrenatural cuando descendió fuego sobre el altar que él preparó delante de Dios, aleluya, y se consumió completamente esa ofrenda, y después de haber cometido hecho aquella decapitación a los 950 profetas de Baal y de Acera, se sintió perseguido por Jezabel y él sintió morirse. Él no quiso vivir más, se echó a morir debajo de un enebro. Tuvo Dios que enviar un ángel para fortalecerlo, darle de comer y beber y llevarlo por el camino del desierto para que se encontrara con Dios, para volver a recibir la nueva fuerza. Hombre, como usted o yo, que llegamos a un momento que estamos avivados. Ay, gloria a Dios, aleluya, milagros por todas partes. Y al otro día estamos deprimidos. Al otro día andamos en el nombre de Jesús de Nazaret, todo decaído, como que sentimos un vacío. Gloria a Dios, pero debemos saber, amados hermanos, que nosotros estamos en esta carne, que tenemos lucha contra la carne y tenemos lucha contra demonios. Tenemos lucha contra el pecado que tiene esta carne y tenemos lucha contra los demonios que buscan la caída de nosotros. Por eso que ellos andan allí dándonos vueltas, esperando que nosotros fallemos para ellos venirse dentro de nosotros. Hola, Majo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, mire, amado hermano, Elías era hombre ferviente en oración. Ferviente oración no dice específicamente cuántas horas, cuánto tiempo dedicado a la oración, pero que era ferviente la oración. Era un hombre de oración y que oró para que no lloviera y oró para que lloviera.
Pero si usted se da de cuenta, en medio de la oración que él tenía, antes de ir a orar o hablarle al rey acá de que volvería a haber lluvia sobre Israel, Dios le habló a Elías y le dijo: ve y preséntate al rey acá y dile que va a llover sobre la tierra nuevamente. Y esto ocurre después de que se quita el pecado de la idolatría y donde el pueblo glorifica a Dios después de aquel extraordinario milagro del fuego que descendió sobre el altar y consumió la ofrenda, la leña, la piedra y el agua. Y después que decapitaron a los profetas de Baal, que prácticamente se quitó todo el pecado de Israel, fue donde vino nuevamente la palabra de bendición de Dios para enviar lluvia hacia el pueblo o hacia las tierras de Israel. En medio de esa palabra que le da Dios a Elías, Elías va y se le presenta al rey acá y le hace saber lo que Dios le habló. Pero ¿por qué Elías, teniendo la convicción, gloria a Dios, de que ya Dios le había hablado y que él era, gloria a Dios, testigo de todos los milagros que había hecho con él en su ministerio de profeta delante de Israel, por qué tuvo que rendirse lejos del rey acá a orar y darles unas instrucciones a su siervo de subir esa montaña para ver si había nube en el cielo? Si ya tenían la palabra, ya tenían la convicción de que eso iba a ocurrir, porque tuvo que orar. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender que la oración tiene un propósito eterno en nuestra vida. La oración, amado hermano, en realidad no es específicamente para que nosotros veamos milagros. La oración no es en realidad para que nosotros recibamos lo que pidamos. La oración en específico no tiene, en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, para que se concedan las peticiones de nuestro corazón. Son parte de la oración. Es la voluntad de Dios para que nosotros recibamos y sepamos que después de que oramos nosotros recibimos. Pero una de las características o uno de los propósitos de la oración es mantener sometida completamente la carne a la voluntad del Espíritu de Dios. Es mantener sometida a esta carne a la voluntad de Cristo. Es mantener la voluntad de la carne sometida a Dios. ¿Cómo es eso, hermano Joel? ¿Cómo es eso, hermano Joel? Bueno, cuando un hombre con una mujer de oración tiene una vida de oración, déjeme decirle que la vida de oración de esa persona de continuo va a ser de quebrantamiento en quebrantamiento, porque literalmente cuando se accede a la presencia del Señor, la atmósfera de paz, la atmósfera que irradia, la atmósfera que cubre, la atmósfera que llena la vida del creyente, es una atmósfera de gozo, es una atmósfera de paz, es una atmósfera de alegría, que evidentemente en el nombre de Jesús de Nazaret toca lo más profundo del corazón y el alma de la persona y produce quebrantamiento tras quebrantamiento. Y el quebrantamiento, amados hermanos, activa algo muy importante en nosotros, es que nosotros comenzamos a caminar bajo la voluntad de Dios.
Yo no sé si alguien me está comprendiendo. Cuando tenemos una vida de oración y de quebrantamiento, en el nombre de Jesús, la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. Y comenzamos a comprender, comenzamos a creer, comenzamos a mantenernos firmes en cada una de las promesas y de las palabras que Dios ha declarado en su palabra. Amado hermano, la oración en el creyente causa un impacto de transformación que se evidencia en testimonio delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cuántas personas aquí, cuando comenzaron a caminar con el Señor, nuevo creyente, le veían el rostro a esos hermanos, a esas hermanas que tenían un rostro hermoso, una sonrisa hermosa, en el nombre de Jesús, que se le cambiaba por causa de la oración? Y uno le decía: Señor, yo quiero obtener ese rostro. Yo me veo al espejo y tengo un rostro como así de bravo en todo tiempo. Señor, cambia mi rostro, cambia mi corazón, cambia mis pensamientos, cambia mi alma. La oración de ese nuevo creyente era constante, diciéndole: Señor, no quiero ser como lo que soy, sino quiero ser como tú nos quieres transformar. Hay una transformación dentro de nosotros que produce confianza, que produce anhelo de estar siempre en la presencia del Señor. Ya no hay cansancio, ya no hay flojera, sino de continuo estar allí hablando con el Señor. ¿A cuántas personas le ha ocurrido que en medio de la oración han visto o escuchado o sentido al Señor cuando les toca, cuando le habla o le ven? E inmediatamente hay un quebrantamiento y llora y llora y llora y llora, porque lo que está experimentando es de tanta alegría dentro de él, en el nombre de Jesús, que lo que le trae es ganas de llorar y llorar, y no es un sentimiento emocional, sino que es algo del espíritu. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo nos lleva a orar con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Entonces yo quiero que interactúe conmigo, amado hermano. Lo que estoy diciendo, ¿cuántas personas lo han experimentado? Yo he visto al Señor pasar a un lado de mí y poner su mano en la Biblia que yo tenía en mi pierna y hablarme y decirme: con esta palabra te voy a usar. Y escuchándolo y viéndolo en medio de los hermanos de la congregación en ese ayuno, lo que hice fue llorar y llorar, y no me pude sostener. Era un lloro de alegría, de gozo, de ver a mi Señor decirme él mismo esas palabras. No era un profeta, no era un maestro, no era el pastor. El mismo Señor llegó a ese lugar y me señaló la Biblia y me dijo esas palabras. Eso quebrantó todo mi ser, porque había una alegría inexplicable. Pero esto vino a causa de el anhelo de mi corazón de estar en todos los ayunos de la iglesia, en todas las actividades de oración, ser parte de una vida de oración personal, en el secreto, en mi hogar, en el silencio donde nadie me ve. Es bonito orar en público, pero más bonito es orar en el secreto, donde nadie, absolutamente nadie te ve, donde tú no estás prestándole atención a nada ni a nadie, sino con Él. Amados hermanos, yo he pasado horas orando con el Señor, y lo único que he dicho en mi espíritu o con mis labios: gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y eso es corriente y corriente, corriente.
y fuego y fuego y fuego, y se me inunda todo como corrientes de agua de vida dentro de mí. Horas, 3, 4, 5 horas de rodilla, que cuando me levanto me estiro, wow, y una paz inexplicable. Y después que me he levantado de ese lugar, he tenido la oportunidad de orar por alguien, o conversar con alguien, o predicar una palabra, y he visto el mover, el poder de Dios, la administración del Espíritu Santo en ese lugar, sin que yo me dé de cuenta, o que yo diga, no, Espíritu Santo, no, Él mismo está ministrando, se está moviendo, la unción que está sobre mí se está manifestando, y gente diciendo, siento fuego, gente que cae al piso, gente que cuando comenzamos a predicar, comienza el mover de Dios a tocarle a la persona. Personas, amados hermanos, que el Señor me ha dicho, le voy a bautizar en el Espíritu Santo, pon la mano sobre su cabeza. Y nada más hecho así, a veces con tembladera. Gloria a Dios. Y he puesto la mano sobre la cabeza, e inmediatamente parecen un fosforito, explota y comienzan a hablarle en lengua por sí solos, sin decirle nada. El mover, la manifestación de Dios, lo que se manifestó en aquella mujer de flujo de sangre. Jesús iba caminando, aquella mujer tocó el manto del Señor, y Él dijo, ha salido poder de mí. Él sintió cuando salió poder. Literalmente, amados hermanos, yo he sentido cuando ha salido de mí ese poder, y que ha tocado a alguien para sanarle. Literalmente. Pero es una vida de oración. Como le dije, Daniel tenía una vida de oración, pero tuvo que hacer una oración más profunda para poder interpretar el sueño del reino como nosotros. Elías, hombre ferviente en oración, como usted, como yo, pero tuvo que arrodillarse para orar, para que la lluvia viniera, aun cuando Dios ya le había dicho que venía lluvia. ¿Sabe por qué Elías se inclinó a orar? Y nos enseña la Biblia así. Porque una de las condiciones o de los propósitos de la oración es que nosotros nos mantengamos humildes en la presencia del Señor y reconocer que toda la gloria le pertenece a Él, que toda la gloria es para Él. Elías tuvo que humillarse, inclinarse en el nombre de Jesús de Nazaret para no levantarse de ese lugar altivo diciendo, oré para que viniera lluvia. No. Hay momentos de oraciones que nosotros necesitamos para sujetar la carne, para detener la vanagloria, para que el Espíritu Santo sea quien se lleve toda la gloria y toda la honra, y nosotros sigamos inclinados delante del Señor. Y después que ocurrió el milagro de la lluvia, ¿sabe lo que hizo Dios? Le dio una fortaleza tan grande sobre Elías que dice que corrió y pasó aquel carro que llevaba al rey acá. Le pasó por delante. Fue tanta la velocidad que puso Dios sobre Elías que alcanzó el carro del rey acá y le pasó por un lado. Pero lo hizo Dios. Cuando tú te humillas, cuando te inclinas, Dios hace cosas más extraordinarias sobre ti, amado hermano. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que una vida de oración es la que va a atrapar, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa atmósfera de poder y autoridad. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Amado hermano, los judíos, los israelitas, toda la tribu y descendencia de Israel y de Judá, todos los hijos de Jacob, toda la familia de Jacob, desde los 8 años lo enseñan a orar. Lo llevan al templo toda la semana, a la sinagoga. Ellos oraban desde niños.
¿Por qué le dijeron enséñanos a orar? Porque veían el poder y la manifestación de la gloria que impartía Jesús, que ellos no veían desde hace 400 años, que fue el silencio que permaneció sobre Israel después del profeta Malaquías. Después del profeta Malaquías hubieron 400 años de silencio donde no hubieron milagros en Israel, en Jerusalén, ni en Galilea, ni en Samaria. Que cuando Jesús comienza a hacer milagros, la gente decía, este tiene autoridad. Tiene que estar Dios con él para hacer esos milagros, lo dijo el ciego. Yo no sé si será pecador, pero nadie hace milagros si Dios no está con él. El ciego se lo dijo a los fariseos. Nadie hace milagros si Dios no está con él. Ellos no conocían los milagros. Por eso que los discípulos anhelaron esa vida de oración que le pidieron al Señor. Pero una de las cosas que enseñó Jesús, amado hermano, para que nosotros mantengamos firme en el nombre de Jesús de Nazaret, es tener una vida de oración en el secreto, y cuando lo haga en público no sea para congraciarte con el público, sino para cumplir toda justicia conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso, hermano Joel? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amado hermano, ¿sabe qué es difícil? Que alguien se encuentre un domingo en su casa, domingo de película, donde descansa del día, pues el descanso de la faena de la semana, sin trabajo, y que tome la decisión de irse a orar 2 o 3 horas. Tal vez en la noche en media hora, 10 minutos, 15 minutos antes de irse a orar. Pero tomar el día para arrodillarse a orar a Dios. Claro, después que salió del servicio de la iglesia. Y todo el mundo ora en la iglesia para que todo el mundo lo vea. Hay quienes lo hacen sinceramente. Pero hay quienes lo hacen viendo para todos lados para ver si alguien lo está viendo y comienza a orar y a hablar en lengua para que lo vean. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. En secreto. ¿Cómo es tu vida en secreto? ¿Le estás pidiendo al Señor que te use para que ocurran milagros? Para ser usado con algún don. Lengua, interpretación de lengua, ciencia, profecía, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagro, don de sanidad. Le estás pidiendo a Dios que te utilice para predicar la palabra con poder y poner las manos sobre las personas y caigan para atrás. Hermano, todo le pedimos, todo le anhelamos tener ese tipo de experiencia. A veces hay gente, amados hermanos, que piensa que es como que uno aprieta bien los ojos y hay como una corriente que se traspasa para la mano. Y que cuando toca a la persona, aleluya, que esa corriente impacta a la otra persona. Y no es así. Es algo natural del espíritu. Hay personas que me han dicho, amados hermanos, que estamos orando tomados de la mano. Hermano, pero qué corriente le pasa a usted en esas manos. Hay personas que han orado tomándome la mano y me dicen, hermano, usted tiene un don de sanidad porque se siente la corriente en sus manos. Hay personas que literalmente que estamos orando tomados de la mano y el Señor lo eleva y lo deja caer, pero es la corriente que pasó para allá. Pero no es algo que uno pueda generar, es algo que es el Espíritu Santo. Corriente, fuego, escalofrío,
en el nombre de Jesús como una fuente de agua que corre. En diferente manera, manifestaciones. Hay gente que son tomados y son trasladados por el Espíritu y lo llevan en una nube, o Dios lo agarra con los brazos y lo lleva arriba. Hay gente que tiene ese tipo de experiencia cuando uno pone las manos sobre ellos, pero es un trato de Dios con la persona que está anhelando esa presencia. Yo, nuevo creyente, después de haber tenido la experiencia de haber estado delante del Señor, habían pasado 3 semanas y a la tercera semana yo estaba orando y no sentía a Dios, no escuchaba su voz, no sentía su presencia. Ya tenía 3 días así. Y en la iglesia le digo a un hermano, ¿qué me está sucediendo? Mire, tengo 3 días orando en la casa como siempre, como el Señor me enseñó, y no estoy sintiendo la presencia del Señor. Yo quiero que me pueda decir usted qué es lo que me está pasando. Y el hermano me dice, hermano, espere que termine el pastor de predicar para que hablemos con él. Cuando terminó el pastor de predicar, pasamos al frente. Claro, el pastor habló con varios hermanos allí. Y me dice, hermano pastor, el hermano Joel dice que tiene 3 días que no siente a Dios y está preocupado. El pastor se ríe, pero no una risa de mala, una risa como de gozo, de ver las cosas mías como nuevo creyente. Amados hermanos, y el pastor, cuando puso así la mala mano, no dijo nada, así no tocó ni la frente mía. Sentí yo ese centellazo, ese corrientazo, hermano, que yo pegué el grito. Eso era un corrientazo que me corría por todo el cuerpo. Y yo dije, gloria a Dios, este es mi Señor. Es la presencia del Espíritu Santo. Y es la presencia del Espíritu Santo. Y comencé a llorar, amado hermano, de gozo. Muchas veces Dios lo hace para ver cuál es el deseo que nosotros tenemos en el corazón. ¿Qué es la decisión que nosotros vamos a tomar en esos casos? Amados hermanos, algo maravilloso, extraordinario, sentir el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero tener una vida de oración en el secreto. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El Dios de Israel te va a recompensar en público. No busque métodos, no busque formas. Hay gente buscando métodos, formas, hipnotismo, que para poner las manos sobre las personas para que caigan al piso. No lo hagan. Métanse con Dios para que ustedes vean que Dios va a comenzar a hacer cosas que usted va a quedar sorprendido, pero quebrantado y humillado delante de la presencia del Señor, de tanto gozo y de tanta alegría. Otra cosa dice Mateo capítulo 6 verso 5: y cuando ores, no sea como los hipócritas que aman el orar en pie de la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Nosotros tenemos que tener una vida de intimidad, y si nos dan una oportunidad de orar en la iglesia, hagámoslo con gozo, con alegría, amado hermano, pero no como los hipócritas para aparentar algo. ¿Sabe qué es terrible, amado hermano? Alguien que le gusta orar en público, pero en su casa no ora ni 10 minutos, no ora ni 1 hora, no ora ni media hora. Se está engañando a sí mismo. Puede tener un léxico muy bonito, puede tener palabras, puede tener voz de locutor elocuente, mete versículo, añade versículo, texto bíblico, y puede hacer oraciones largas, extendidas, pero si no tiene una intimidad con Dios, nada de las palabras que está diciendo allí va a salir de ese espacio donde se encuentra. Es más, se va a medir una cuarta de su cabeza y de ahí no va a pasar la oración. No va a llegar a ninguna parte. La gente puede aplaudir la forma como ora. La gente puede creer
en el nombre de Jesús de Nazaret, que ora con unción, pero no. Si no hay manifestación de Dios, no está Dios, amados hermanos. No podemos ser como los hipócritas. Desee tener un secreto con Dios, orar en el secreto, más que orar delante de las personas, más que orar delante de la gente. Claro, no se niegue a orar cuando les dé la oportunidad de orar en la iglesia, pero no lo haga para aparentar delante de la gente, sabiendo que no lo hace en su casa, sabiendo que no lo hace en el secreto, sabiendo que lo que va a hacer lo va a hacer para tener una apariencia de la persona. Allí, amados hermanos, lo que estamos es creando enemistad para con Dios, porque Dios está en contra de esto y lo dijo. El Señor lo estableció. Fíjese cuál es el ejemplo de oración que tiene que tener el creyente. Vemos la oración de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de todos aquellos hombres, entre todos David, la oración de Samuel, la oración, gloria a Dios, de Gedeón, la oración de Sansón, la oración de Elías, la oración de Daniel, la oración de Jeremías, Zacarías, gloria a Dios, la oración de Isaac, de todos ellos. Pero el mejor ejemplo es la oración del Señor. Amado hermano, la oración del Señor tenía algo extraordinario. El Señor, amados hermanos, se iba a lugares apartados solo, y cuando venía comenzaban a suceder los milagros. Iba caminando, venía una marcha fúnebre donde aquella viuda iba a enterrar a su hijo llorando, y el Señor se dolió en su corazón, mandó a detener y le dijo a aquel muchacho: levántate, y se lo entregó a la madre, resucitado. Le dijo a los discípulos 3 días antes que Lázaro iba a morir, y cuando llegó allá habló unas palabras delante de los hombres, como hablando con Dios, pero no lo hacía para que la gente viera que él hablaba con Dios, sino para que la gente comprendiera en el nombre de Jesús que él tenía una relación con Dios. Y dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Y resucitó. Allí, amados hermanos, está la evidencia de que lo que hacemos en el secreto, Dios nos va a recompensar y nos va a dirigir en público. Marcos capítulo 1 verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿A dónde se fue? En un lugar muy desierto, siendo bien de mañana, oscuro, y allí oraba. Amado hermano, la vida de oración de la iglesia congregacional es de bendición. La vida de oración que hacemos nosotros cada madrugada de intercesión es de bendición. Hemos visto milagros, pero para que se manifieste el mover y el poder de Dios en la congregación, en las transmisiones en vivo y en público, aquel hombre, aquella mujer usado por Dios tiene que tener una vida de oración en intimidad con Dios, en el secreto con Dios. Yo le he dicho a muchos hermanos, hermana Marta, Yanira, Olfa, Inés, que ese lugar que está allí, ese mueble, ese lugar de oración que yo tengo, yo me levanto o el teléfono suena la alarma, y a veces mi esposa me toca y me dice: son las 2:30, 2:20, y me levanto, me traigo la almohada, la sábana, no para acostarme en el mueble,
para colocar la almohada en mi pecho y la sábana para taparme para que no me pegue tanto el frío del aire. Y allí de rodillas estoy orando desde las 2:30, 3:30, 3:45. A veces se me va hasta las 4:10, como esta mañana, que se me hicieron las 4:15, 4:20 orando con el Señor. Y cuando me levanté de mi rodilla, me di cuenta que se me habían pasado 20 minutos y entré unos minutos más tarde en la transmisión de la madrugada. Pero yo tengo que tener una vida de oración, de intimidad, en el secreto, en la madrugada, en el día. ¿Por qué? Porque para yo poder sentarme aquí, prender esta cámara y comenzar a ministrar, en el nombre de Jesús tengo, en el nombre de Jesús, una responsabilidad delante de cada uno de ustedes, amados hermanos, que tienen una petición delante del Señor. Porque yo entiendo que cuando hacen las peticiones, creyendo que Dios, aleluya, va a mover su mano a favor de este pueblo, es porque hay un varón y una mujer de Dios que están allí metidos con el Señor, clamando, intercediendo, y la misericordia de Dios se manifiesta. Yo no puedo imponer mis manos con ligereza si no tengo una vida de oración y de intimidad con Dios. No es igual, amado hermano, poner las manos sobre alguien teniendo una vida de intimidad con Dios, que teniendo una vida desordenada, apartada, sin la Biblia, sin la oración, lejos de Dios. Es imposible que se mueva algo. Lo que se puede mover allí es la carne. Lo que se puede mover allí es la emoción. Y lo que se evita con la oración, con el secreto, la intimidad, es que la emoción y la carne se manifieste a la hora de ministrar una oración sobre alguien. Porque allí donde Satanás opera para traer confusión sobre las personas, hay cosas que son el mover del Espíritu Santo, pero hay cosas que son de la emoción de la carne, que lo que trae es confusión, y que por causa de esa persona lo que el nombre de Dios es blasfemado. Ustedes no han visto unos tipos por ahí que hacen videos y que empiezan a gritar feo, y todo es eso, pero que están peleando con demonios y empiezan a hablar puras cosas extrañas, pero no hay manifestación. No hay sanidad, no hay milagro, no hay el toque, no hay la unción. La gente termina burlándose. La gente termina burlándose. Y qué lamentable es eso, amado hermano. Y son personas que no tienen una vida de intimidad. Porque quien tiene una vida de intimidad como el Señor, que se iba, se retiraba a lugares desiertos y oraba, que se iba bien de mañana siendo oscuro al lugar desierto y oraba, cuando venía delante del pueblo, si venía gente a engañarlo, nadie lo podía engañar, porque él conocía el corazón de todos ellos. Se movía el don de ciencia, se movía el don de profecía, se movía el don de discernimiento de espíritu en el Señor Jesús. Todos los 9 dones se manifestaban por el poder del Espíritu Santo en Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que tener una vida de oración. Primeramente, para no ser engañados por palabras de hombre. Segundo, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Tercero, mantener una vida humilde, sin altivez, sin ego, sin orgullo. Mantener una vida glorificando siempre a Dios y no recibir vanagloria a uno. Siempre, amado hermano. Ese es el secreto de la oración. Ese secreto lo encontró David. Ese secreto lo encontró Isaías después de que aquel rey murió, gloria a Dios, y que él estaba muy apegado a ese rey.
Hay cosas que Dios va a quitar de nuestras vidas en las cuales nosotros estamos muy apegados, que nos quitan el tiempo de profundizar en la oración, como ocurrió con Isaías, y que después de la muerte del rey, a quien él estaba muy apegado, comenzó él a tener experiencias sobrenaturales con Dios, porque se metió tanto con Dios que Dios comenzó a hablarle y a manifestársele. Dios está hablando en todo tiempo en nuestras vidas, amados hermanos, pero esta carne no puede acceder a la voz de Dios. Esta carne no puede acceder a lo espiritual. Con esta carne no podemos entrar a su presencia. Tiene que ser en el espíritu, amado hermano. Dios quiere hablarte todos los días. Dios quiere ministrarte todos los días. Dios quiere entablar conversaciones contigo todos los días. Pero no se puede hacer en la carne. Hay que ser en el espíritu. Y eso se puede con una vida de oración. Es difícil. Es difícil tomar una hora y comenzar a orar por otras personas. Te cansa la mandíbula. Se fastidia la carne, se cansa la cabeza, te da sueño, es aburrido. Pero cuando aprendes a vencer esa área, porque mantienes una vida de oración, de intimidad con Dios, ya la otra de orar e interceder por las personas se hace más ligero, más placentero. Sabes que tienes una responsabilidad que Dios mismo te ha otorgado, que el Espíritu Santo mismo te ha otorgado, amado hermano, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando comiences a pedir de las necesidades que tú tengas, se cumpla lo que dice Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que halla busca, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, amado hermano. El Señor le encajó en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en este texto, las bendiciones que vas a recibir después de la oración. Amados hermanos, hay personas que se encuentran en unas situaciones terribles y que no encuentran cómo orar porque perdieron esa capacidad espiritual de cómo acceder a Dios. Sienten vergüenza, sienten temor, sienten miedo, no se acercan a Dios con confianza. Dice el salmista: con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los humildes de corazón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Usted está comprendiendo, amado hermano, es difícil, pero no es imposible, amado hermano. No es imposible tener una vida de oración. Para usted, amado hermano, comenzar a tener una vida de oración, trácese. En el nombre de Jesús de Nazaret, trácese metas. Hay personas que se han trazado metas de orar 40 días seguidos y no lo cumplen. Pero no por eso va a retroceder. Vuelva a trazar, y el Señor que comenzó la buena obra en usted la perfeccionará, amado hermano. La perfeccionará. Yo sé que aquí hay gente que han trazado metas para hacer ayuno de 3 días o ayunar durante 7 días seguidos a tal hora en la tarde, y en esa semana no terminaron de cumplir lo que en su corazón anhelaron, porque es difícil mantener una vida de oración. Pero no te quedes allí, vuelve a trazar. Vea que el Señor vea tu anhelo, tu deseo. Que el Señor vea tu impaciencia para alcanzar ese nivel de oración.
Él mismo te va a extender su mano y te va a dar nueva fuerza. Él mismo se va a revelar, Él mismo te va a hablar, Él mismo te va a tocar, Él mismo te va a ministrar para que cuando tú recibas la ministración del Señor directamente quedes tan impactado que se rompa en el nombre de Jesús. Aleluya, ese yugo que no te permite hacer lo que dispusiste en tu corazón para buscar a Dios. Hazlo continuamente para que tú veas. Hazlo continuamente para que tú veas como Dios va a extender la mano y se va a revelar. Le habló a Isaías, le habló a Jeremías, le habló a Samuel, le habló a David, le habló a Pedro, a Pablo, a Lucas, le habló a todos los que están escritos en la Biblia. No te va a hablar a ti que te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué significa el amor? Que Dios quiere tener una conversación contigo y solamente lo puede hacer por el Espíritu Santo. Hoy yo estaba orando al Señor, le dije: Señor, mi esposa, mi hija y mi hijo salieron en la mañana y tomé yo esa mañana después que terminé de orar con ustedes en el nombre de Jesús para pasar tiempo de oración, y se me fueron como 4 horas allí, las rodillas un poco entumecidas, pero gozoso en el Señor, con una paz tremenda. Y el Señor me dio esta palabra para compartirla en esta noche. Y sé que muchas personas, pocas personas me conocen en TikTok, y por eso hay pocas personas conectadas, pero el que conozca este ministerio sabe que este ministerio es un ministerio de predicación. Este es un ministerio de palabra. Este es un ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret, que se habla con la palabra, porque la palabra es la que va a avivar el fuego en usted. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y lo contrario es que el conocimiento le dará vida. Juan 6:63 dice: mis palabras son espíritu y son las que dan vida. El libro de Deuteronomio dice: átala a tu cuello. O el libro de José: átala a tu cuello. Medita en ella de día y de noche, en la palabra. Orar en ella, meditar en ella. Es difícil para la carne, pero persevera, persevera, persevera. Y vas a ver cosas que ojos no han visto. Vas a oír cosas que oído no oyó. Vas a sentir cosas que el cuerpo no ha sentido. Vas a decir en un momento: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven, como Job. Amado hermano, la gloria de Dios está allí. Recuerde, amado hermano, la gloria de Dios cubre toda la tierra, todo el universo y todo el tercer cielo. Es infinita la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no accedemos a ella? Porque no se accede con la carne, se accede en el Espíritu. Cuando la persona anda en el Espíritu, se le abren los ojos, como a los siervos que estaban con Eliseo para ver aquel ejército de ángeles que estaban alrededor de Eliseo. Amados hermanos, Eliseo era un hombre de oración y tuvo que ir a la casa de aquella mujer para posarse sobre aquel niño, para orar por él para que resucitara. Hay oraciones, amados hermanos, que necesitan que nosotros clamemos y nos metamos más con Dios. Así que seamos el profeta, seamos el apóstol. Aleluya, en el nombre de Jesús, que yo no creo en los apóstoles de este tiempo. Seamos aquel pastor super ungido. Si no hay humillación, no hay mover de Dios. Eliseo le dijo: lleva el bastón. Pero él tuvo que moverse y humillarse y clamar y ponerse sobre ese niño en oración, que la mujer viera
La oración del profeta. ¿Sabe lo que le estaba enseñando Dios a esa mujer y a esa familia? Que hay poder en oración, que hay que hacer un sacrificio, que hay que someterse, hay que mantenerse de rodillas, hay que estar en la presencia del Señor en más y más para que los milagros ocurran, para que no sean todas las cosas a la ligera. Y el mejor ejemplo del Señor, el mismo Dios hecho hombre, se iba a orar. El mismo Dios hecho hombre, lleno del Espíritu Santo, se iba a orar. Se fue 40 días y 40 noches por el desierto. Él podía hacer los milagros sin hacer esto, pero él sabe que estaba en la carne y nos enseñó el poder de la oración, para que no creamos que es con nuestra fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Yo no sé si alguien está comprendiendo, amado hermano. Es con el Santo Espíritu de Dios. Y guárdese esta palabra. ¿Quiere respuesta de Dios? Busque las Escrituras. Atesórela, ámela. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y sé que mientras estoy ministrando hay personas que están allí escuchando y leyendo el comentario de esta sierva, quien está pidiendo oración por la sanidad de su columna. Y estoy seguro que está mi hermana Yanira anotando, y que está mi hermana Lupita, Lubia y Ada, y los hermanos que están allí, que son intercesores en YouTube, anotando el nombre de esta sierva para llevarla en oración, porque están tomando parte y la oportunidad de ser usados por Dios para orar e interceder por esta persona que está clamando delante del Dios con ese dolor en su columna. Yo sé que hay intercesores allí que están tomando nota, están orando, escuchando y orando. No están perdiendo la oportunidad, hermana María Nava. Dios es un Dios de oportunidades. Dios no hace excepción de personas. Dios no levanta a los ricos, a los adinerados por la riqueza. No, 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 no. Alguien escribió por allí un comentario en TikTok diciendo que los pastores salen de la cárcel y se hacen pastor, pero que los curas tienen que pasar 15 años estudiando para ser cura. Y yo digo, la ignorancia, lo neófitos que son. Pero no es por ignorancia, es por burla que lo hacen. Es por un corazón engañador al hacer ese tipo de comentarios. Se parecen a aquellos fariseos que venían con engaños para tratar de hacer la ocasión de hacer caer a Jesús. Ese mismo espíritu que se movía en esos fariseos se mueve en este tipo de personas mentirosas haciendo esos comentarios, porque el ladrón de la cruz no tuvo que estudiar para ser salvo. Amado hermano, tenemos que comprender que Cristo murió en la cruz del Calvario no para dar un ministerio a usted o a mí. Cristo murió en la cruz del Calvario es para traer salvación y vida eterna. Alabanza al Rey, no para traer un ministerio pastoral o profético. Esos son añadiduras, esos son reconocimientos, esos son honra de parte de Dios en el nombre de Jesús. Dios llamó a Pedro, aquel pescador, quien puso la mano sobre aquel paralítico y se levantó y brincó y saltó y glorificó a Dios, y se convirtieron 5,000, y a causa de eso lo llevaron ante el concilio. Y aquel Pedro, hablando con denuedo, ministrándole la palabra, lo dejaron solo un momento y se fueron a hablar aparte y dijeron: este hombre estuvo con Jesús, porque habla como Jesús. No es pecador él. ¿De dónde saca letra
La ignorancia de las personas que hacen estos comentarios, no leen estos pasajes bíblicos que Dios dice que de lo más vil y despreciable del mundo, de aquellos hombres que se levantaron de la cárcel y se arrepintieron y se convirtieron al Señor, Dios ha llamado para avergonzar a los sabios. Esos presos que aceptaron a Cristo allá, que se arrepintieron y tuvieron una vida de oración, ahora tienen ministerios grandes, predicando en las cárceles para que también otros se arrepientan. Jesús se sentaba entre pecadores y publicanos, porque Él vino a traer sanidad al enfermo, a salvar al perdido, al pecador. Entonces, hacer ese tipo de comentario es un comentario neófito, sin argumento, sin temor de Dios, sin misericordia, sin piedad. Y Dios dijo en su palabra, sacrificio no quiero, sino misericordia. Ellos pueden sacrificarse 15 años, pero no tienen misericordia. Desde el punto de partida que son idólatras, que son aborrecidos por el mismo Dios. Dios vino a salvar. Que el Señor en su gracia, en su misericordia levanta ministerios. Allí esos ministerios son usados por Dios. Y el pastorado le dará cuenta cuando venga el príncipe de los pastores. Y el profeta le dará cuenta a Dios, porque si profetizó palabras de su propio sueño, él le va a dar cuenta a Dios. Porque el profeta que ose hablar palabras que Dios no ha hablado, Dios le va a pedir cuenta. El maestro que le dio ese ministerio, Dios le va a pedir cuenta como buen mayordomo. El evangelista, Dios le va a pedir cuenta. El que le dio un talento, 5 y 15, y el que le multiplica le da más. Y el que no lo use, se lo quita y se lo da al que más tiene. Eso lo hace Dios. Pero la oración, amado hermano, la oración, te estoy empujando en esta noche con esta sencilla enseñanza, con estos textos tan sencillos, con estos textos que tienen mucha luz para nuestra vida espiritual, mucho conocimiento de Dios en esos 4 o 5 textos bíblicos que te he compartido en esta noche, que tú lo conoces, pero que son las mismas palabras del Señor, para que te activen esa fe y te metas y metas y te metas hasta el punto que rompa eso que no te permite pasar tiempo con Dios en oración. Sigue insistiendo para encontrarte con Dios. Yo llegué en un momento de mi vida a insistir tanto, metiéndome con Dios, ayunando 40 días en el nombre de Jesús hasta las 6 de la tarde trabajando, que después de ese ayuno el Señor me llamó a un ayuno 40 días y 40 noches completo, con pura agua, sin comida, encerrado en una habitación, y me sustentó durante el ayuno y después del ayuno. Y después me multiplicó financieramente los gastos que yo tuve para sustentarme en esos 2 meses allí encerrado sin trabajar en ese lugar. Eso lo hace Dios. Y yo escuché audiblemente: vas a entrar en ayuno y vas a hacer esto. Todas las indicaciones claritas me las dio el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, audiblemente, y tal cual cada una la obedecí. Y el Señor me dio la victoria en esos 40 días. El Señor. Por eso te quiero empujar, amado hermano. Sí, se puede. Aplica el texto bíblico que el Señor me dio al tercer día del ayuno, los 40 días completos. Cuando le dije: Señor, me duele la cabeza, tengo hambre, tengo fiebre, siento dolencia, no puedo, no creo llegar a los 40 días, voy a cerrar. Me dice: no, vive día a día conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pienses en el mañana,
ni en la semana, ni en el mes. Día a día conmigo, y fueron 8 horas de oración, 8 horas de lectura de la Biblia, 3 horas de escribir todo lo que el Señor me ministraba, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fueron las palabras día tras día en el Señor, y el Señor me dio la victoria, o el Señor levantó bandera de victoria sobre mi vida, glorificándose al darme esos 40 días de ayuno de victoria en el nombre de Jesús. Y saliendo de ese ayuno, milagros tras milagros. Una hermano que tengo allí, una persona que está alquilado, que tiene 2 meses que no me paga y no se quiere ir, y yo no quiero tener problemas. Señor, en el nombre de Jesús, extiendo la mano sobre esta mujer para, ¡pum!, en la tarde reventó un problema. Llegó la policía, se lo llevó libre, le entregó la habitación sin hacer mucho algarabía. Hermano, que tengo un brazo embromado, que tengo desgaste por la edad que tengo, por la anciana, porque soy anciana. Ore por mí para que el Señor me sane. Cuando me iba a levantar de la silla, vi al Señor, pasó detrás de ella, le tocó el hombro y me dice, la he sanado. Cuando yo me levanto, me río viendo al Señor y le digo, hermana, el Señor acaba de pasar, la ha tocado y me dijo que la acaba de sanar. Entonces yo voy a orar para darle gracias al Señor por la sanidad. Y al otro día aparecía un aspa de ventilador, una hélice de avión, dándole vuelta ese brazo delante de la hija. El Señor me quitó el dolor, el Señor me sanó. Son cosas, manifestaciones, que Dios sorprende a uno. Como otras veces Dios le habla a uno y le dice las cosas que va a hacer. Amén, amado hermano. Entonces quiero orar en el nombre de Jesús por la petición que está aquí, por Docha Agüeta, no sé si se encuentra, es de Nicaragua, quien está pidiendo oración por la salud, del dolor de su columna y en su brazo, que tiene fractura en su rodilla, con desgaste y no puede caminar, tiene mucho dolor. No sé si esta persona se encuentra aquí conectada en esta hora. Si está conectada, por favor escribe allí, gloria a Dios, para orar por ti. Voy a estar